Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda. Mi nombre es Ariel Feler, también alumno de quinto año correspondiente a la especialidad de informática del Instituto Politécnico Superior de Rosario, en Argentina. En esta ocasión estaré presentando el último de los tutoriales de los 4 que grabamos con el grupo presentado en la carátula principal sobre el uso de Gmail avanzado. En particular estaremos viendo lo que sería la organización de los mails, de los correos electrónicos en Gmail. Mantenerse organizado con las herramientas que usamos es un aspecto importante a tener en cuenta, ya que nos permite ahorrar tiempo a realizar nuestras tareas con mayor facilidad. Y Gmail no debe escaparse de eso. En el video nos centraremos en el uso de los filtros, los cuales nos permitirán automatizar distintas acciones que serían mucho más largas de hacer si les quisiéramos hacer manualmente. De todas formas, les compondremos lo que serían los filtros en 3 herramientas principales que también pueden usarse de forma independiente. Por un lado, hablaremos de lo que serían los criterios de la barra de búsqueda, que nos permite encontrar correos antiguos que cumplan ciertas condiciones. En segundo lugar, veremos lo que sería la creación y la asignación de etiquetas, que es una forma distinta o una forma que nos va a permitir clasificar o categorizar los mails que hayamos tanto enviado como recibido. Y por último, veremos lo que sería el concepto de las direcciones de reenvío, en el cual con el reenvío automático podemos centralizar los correos electrónicos que nos llegan de distintas casillas. Dado todo esto, luego ahí sí cerraríamos con el video y con el concepto de filtros, que integra todos los conceptos anteriormente vistos. Cada tema compondrá lo que sería una sección, a su vez dividiendo subsecciones, las cuales intentaremos en conjunto explicar lo que sería el concepto abarcado mediante un ejemplo y posteriormente llevarlo a la práctica. Ahora sí, sin más, pasemos a lo que sería la primera de las secciones. Bien, entonces vamos a empezar hablando de lo que sería el uso de la barra de búsqueda en Gmail. No tanto qué es, porque probablemente la mayor parte de las personas viendo este video estarán familiarizadas con el concepto, sino más bien el uso de aquellas funciones avanzadas o adicionales que nos proporciona para ser más concretos en nuestra búsqueda. Para poder entender por qué podrían sernos útiles estas herramientas, y también para el resto de ejemplos que veremos a lo largo del video, vamos a introducir un personaje ficticio al que nosotros vamos a llamar Pepe. Este personaje, Pepe, vamos a decir que trabaja como docente en las escuelas secundarias del Instituto Politécnico Superior, en lo que sería la sede de Rosario, como en la sede de Baigorria. Además, también trabaja en una empresa de la cual no daremos muchos detalles porque no son de nuestro interés. Lo que sí nos interesa de todo esto es que da clases por un lado en la especialidad de informática correspondiente al 4º año, al igual que en la tercera división correspondiente al 3er año. Mientras que en Baigorria da clases en lo que sería la 7ª división correspondiente al 3er año. De todo esto nos sirve saber que por el hecho de trabajar en el Instituto Politécnico Superior se le asigna una dirección de correo electrónico finalizada en @ips.edu.ar. La particularidad de esta cuenta que se les es asignada es que está asociada a una cuenta de G Suite que disfruta de todos los beneficios que conlleva tener una cuenta de este tipo. En el caso de la empresa, utiliza su cuenta de correo electrónico personal, por lo tanto está simplemente finalizada en @gmail.com sin nada en particular. Una vez planteada la situación de nuestro personaje ficticio, veamos un ejemplo el cual nos puede servir para ilustrar por qué nos vendrían útiles las funciones avanzadas de la barra de búsqueda de Gmail. Digamos que nuestro personaje entonces viene trabajando con un proyecto en la empresa hace alrededor de un año y que necesita acceder a un correo electrónico que le enviaron al comienzo del proyecto, el cual tiene un archivo adjunto que le es muy importante pero que ha perdido, ¿no? Lamentablemente, como él a partir de este proyecto ha enviado una gran cantidad de correos electrónicos que contienen el nombre del proyecto, es decir, que contienen el asunto o en el contenido del correo el nombre del proyecto, le ha sido inútil a Pepe buscar bajo este criterio. Pepe necesita una forma más avanzada, una forma más concreta de poder referirse a sus correos electrónicos en base a otro tipo de información que pueda tener respecto al mismo. Habiendo planteado la situación, veamos entonces cómo podemos solucionar el problema de Pepe. Bien, una vez que nosotros nos encontramos en el Gmail, para poder acceder a las funciones de búsqueda avanzadas a las cuales nosotros nos estamos refiriéndonos, debemos de dirigirnos a la parte de la derecha de la barra de búsqueda. Al poner el mouse encima del icono que allí se encuentra, nos pone mostrar opciones de búsqueda. Haciéndole clic se nos muestra una ventana en la cual se pueden ver todos los distintos criterios de búsqueda que podemos utilizar para buscar correos electrónicos. Los primeros dos son el de y el para, que corresponden al remitente y al destinatario respectivamente. Notar que estos dos cambian cuando hablamos de correos enviados o de correos recibidos. Si el empleador hubiera sido el remitente del correo electrónico el cual Pepe está buscando, ponemos dicho correo en la casilla del correspondiente al remitente. En el asunto colocamos palabras claves, las cuales estamos buscando que los correos electrónicos a encontrar los tengan en su asunto.
Ahora bien, no vamos a usar esta opción, pues vamos a usar la siguiente que habla de contiene las palabras, en el cual hace exactamente lo mismo que el asunto, nada más que las palabras que nosotros ingresemos va a buscar correos electrónicos que los contengan tanto, no solamente en el asunto, sino también puedan tenerla en su cuerpo. Entonces, si nosotros hablamos trabajo importante, esto lo que va a hacer es buscar aquellos correos electrónicos los que tengan tanto la palabra trabajo como la palabra importante, sea por separado o sean juntos, en el mismo correo electrónico. Si quisiéramos buscar que se encuentre todo junto, podemos ponerlo entonces entre comillas. Sin embargo, en este caso no es necesario, por lo tanto prescindimos de ellas. También podemos buscar de forma inversa correos electrónicos los cuales no contengan palabras. O excluir más bien aquellos correos electrónicos los cuales contengan ciertas palabras. También una cosa muy importante para el caso de Pepe es buscar aquellos correos electrónicos los cuales contengan archivos adjuntos, y también podemos buscar, y que está muy enlazado al menos en cuanto a lo que se refiere al tamaño. Si nosotros tenemos que, por ejemplo, nos mandan un video o una foto, un correo electrónico puede llegar a pesar más que 1 megabyte o mayor a 2 megabytes, que es lo que normalmente haríamos si quisiéramos buscar mensajes o correos electrónicos con este tipo de información. Como en el caso de Pepe, suponemos al menos que es un archivo de texto de bastante pequeño, le decimos entonces que el tamaño es de menor a 1 megabyte. También podemos determinar una fecha, un rango de fechas de los correos en los cuales nosotros estamos buscando, crucial para el caso de Pepe, en el cual estableceremos alrededor de un año. Si nosotros, para mostrar al menos cómo funciona el sistema en el caso de esta ventana de búsqueda, si nosotros colocáramos el 24 de junio de 2021 y un rango de fecha de 2 semanas, estaríamos buscando por todos los correos en los cuales se han enviado o recibido, así que se encuentran registrados hasta 2 semanas después de la fecha acá escrita y hasta 2 semanas antes de esta misma fecha. Como no tengo un correo de hace un año atrás para mostrar el caso de Pepe, voy a poner el día de ayer en el cual yo mandé un correo de prueba con el cual estaremos mostrando cómo funciona esta búsqueda, y por eso solamente un rango de un día. Por último, podemos buscar en las bandejas en las cuales podemos buscar los correos electrónicos, como por ejemplo las recibidos, las enviados, mensajes leídos o no leídos, entre otros. Notar que cuando nosotros nos referimos a todos, no nos referimos realmente a todos porque se incluye el spam y la papelera, por lo tanto tenemos que hacer clic en correo y spam y papelera si queremos incluirlos. También se podrían utilizar etiquetas, es decir, buscar entre correos etiquetados de cierta forma, cosa que vamos a ver en una próxima sección. Una vez puestos los distintos criterios podemos buscar. Efectivamente deberíamos estar encontrando nuestro correo electrónico, el que Pepe estaría buscando, con la información importante que necesitaba. Además, veamos cómo coinciden los criterios de nuestra búsqueda con la del mail en cuestión. Veamos que este fue enviado el 6 de julio de 2021, lo cual coincide con lo que nosotros habíamos escrito. Contiene la palabra importante, en este caso en 2 ocasiones, marcada en amarillo, en el cuerpo y en el asunto. Por eso decimos que cuando usamos el criterio de contiene las palabras, tanto buscan no solamente en el asunto, sino también en el cuerpo. Y también contiene la palabra trabajo, en este caso en una sola ocasión la identifica, marcada en amarillo en el cuerpo, porque aquella que se supondría que estaría en el asunto, por culpa mía, tiene un problema de ortografía, pero no relaciona trabajo con trabajo. Es decir, si no es exactamente la palabra, no lo va a relacionar. Y en cuanto al remitente, tenemos que es efectivamente el mail que nosotros habíamos escrito. Y por último, relacionando con el archivo adjunto, contiene un archivo adjunto y es menor a 1 megabyte, particularmente dice acá 1 kilobyte, que incluso sea menor, pero está redondeado por Google. Y dice, esta frase es una prueba. Una última cosa a aclarar, notemos que en la barra de búsqueda se encuentra un montón de texto que sería la traducción de lo que nosotros pusimos en la interfaz en una forma de texto. Conocer correctamente la estructura de este texto y cómo poder aplicarlo, cómo poder escribirlo, nos permitirá hacer unas búsquedas incluso mucho más potentes, las que nos permite esta interfaz de por sí, con funciones adicionales que no son accesibles normalmente. Para poder tener más información al respecto a aquellas personas que les interese, dejo un link en pantalla en el cual pueden explorar todas estas opciones. Sin más que decir, pasamos a la próxima sección. Para poder introducir la próxima de las herramientas, veamos otro problema bastante sencillo. Nosotros sabemos que Pepe tiene cursos tanto en la sede de Rosario como en la sede de Baigorria. Los alumnos de estos cursos constantemente le están enviando correos electrónicos, sea por resolución de tareas o por ejemplo también consultas a la dirección de finalizada en @ips.edu.ar, la cual antes habíamos mencionado. También desde la escuela se le envían correos electrónicos relacionados a los roles que él desempeña dentro de la institución. El problema con todo esto es que Pepe constantemente se está confundiendo entre los correos que son de la escuela o de los alumnos o entre los correos de las distintas divisiones. Además también entre las distintas sedes. ¿Cómo podría ser Pepe para poder organizarse mejor? Una de las herramientas que nos pone a disposición de Gmail para resolver este problema es el uso de etiquetas. Las etiquetas son distintas categorías que nosotros podemos tener asignadas a distintos correos electrónicos de forma tal que podemos resolver este problema de organización, es decir, de tenerlos de una forma más accesible y fácil. Con esto sabido, podemos ir al Gmail y ver cómo podríamos hacer uso de estas etiquetas.
Estando en el Gmail nos encontramos con 3 correos electrónicos nuevos, los cuales provienen de mi dirección de correo personal. Ignoraremos este hecho, pues realmente lo utilizaremos como prueba para poder mostrar cómo aplicar etiquetas. Por ello, realmente fijémonos en sus asuntos, en los cuales se dice al menos que, hipotéticamente o supuestamente, vendrían de alumnos de la tercero séptima, de la tercero tercera o de cuarto informática del Politécnico en sus sedes respectivas. Para poder asignarle etiquetas, primero debemos de crearlas. Con ese fin, entonces nos dirigimos a la barra lateral izquierda del Gmail y hacemos clic en el botón de más al final de todo. Nos aparecen una serie de opciones adicionales, entre las cuales de todas ellas hacemos clic en la que dice crear etiqueta nueva. Nos aparece una ventana en el centro de la pantalla en el cual vamos a ingresar el nombre de la etiqueta a crear. En este caso ponemos C de Baigorria. De la misma forma podemos crear una etiqueta que diga C de Rosario. Notar que las etiquetas creadas nos aparecen en la barra lateral izquierda del Gmail debajo de la papelera. Si quisiéramos ahora crear las etiquetas correspondientes a cada una de las divisiones, lo ideal sería crear subetiquetas, es decir, etiquetas que se encuentran dentro de otras etiquetas. Para ello nos podemos, por ejemplo, dirigir con el mouse encima de donde dice C de Baigorria y nos aparece un botón con 3 puntos a la derecha del mismo. Haciéndole clic nos aparece un menú, lo cual elegiremos de todas las opciones la última de ellas que dice agregar subetiqueta. Nos parece una ventana muy similar que cuando creamos una etiqueta anteriormente. En este caso pondremos el nombre de la subetiqueta a crear, por ejemplo, sería tercero séptima. De la misma forma podemos crear subetiquetas para las divisiones de la sede de Rosario. Y así poder ver que todos aparecen en el menú lateral de la izquierda. Ahora bien, necesitamos hacer uso de estas etiquetas, es decir, debemos asignarle a los correos electrónicos las etiquetas en cuestión. Para ello, estando en la bandeja de recibidos como lo estamos actualmente, nos dirigimos a las cajas o a lo que serían los cuadrados que se encuentra a la izquierda de los correos electrónicos y seleccionamos alguno de ellos, es decir, los 3 de prueba que elegimos. Por ejemplo, este. Arriba nos aparecen una serie de opciones entre las que elegimos etiquetas. Nos aparecen así la lista de las etiquetas disponibles que podríamos asignarle al correo que seleccionamos. En este caso seleccionamos el que dice tercero tercera y PS Rosario. Por lo tanto seleccionamos la etiqueta sea Rosario tercero tercera. Al asignarle la etiqueta nos aparece al lado del nombre del asunto el nombre de la etiqueta asignada en cuestión. Por lo tanto, si nosotros nos dirigimos a la izquierda donde dice tercero tercera, podemos acceder a los correos etiquetados de esta forma y nos aparece. Notar que si bien aparece cuando hacemos clic en tercero tercera, no nos aparece cuando hacemos clic en C de Rosario. Si bien es una subetiqueta tercero tercera de C de Rosario, eso no implica que realmente sean consideradas como etiquetas juntas. Es decir, si algo está etiquetado como un tercero tercera, no necesariamente está etiquetado como C de Rosario y viceversa. Por lo tanto, volvemos a la casilla de recibidos, volvemos a seleccionar el correo que antes seleccionamos y en las etiquetas también le asignamos la etiqueta que dice C de Rosario. Y se lo aplicamos. De esta forma podemos volver y fijarnos que en C de Rosario ahora también nos aparece el correo electrónico antes etiquetado. De la misma forma podemos etiquetar el resto de correos de prueba que nos faltan etiquetar. Y tenerlo ya todo armado. Eso sí, algo que puede resultar molesto es el hecho de que aparezca 2 veces C de Baigorria. Para poder ocultar la visibilidad de la etiqueta al lado del nombre del asunto, podemos dirigirnos a los 3 puntos al lado de cada una de las etiquetas, como le mostramos antes, y al menú que aparece al hacerle clic, en donde dice en la lista de mensajes, podemos poner ocultar. Y así no podemos ver cómo se oculta, y lo mismo para la C de Rosario. Como unos últimos detalles a destacar, decir por un lado que nosotros podemos ocultar o volver a visibilizar las subetiquetas correspondientes a una etiqueta haciendo clic en la flecha que se encuentra a la izquierda de la etiqueta principal. Es decir, si en C de Rosario queremos ocultar sus subetiquetas, hacemos clic en la flecha que nosotros vemos en pantalla. Si están ocultas y queremos volverlas a ser visibles, podemos hacer clic de nuevo en la misma flecha. También recordar como otro detalle de lo que habíamos hablado en la barra de búsqueda, en la cual podremos utilizar una etiqueta como un criterio para poder filtrar correos electrónicos o más bien para poder buscarlos. Efectivamente, si nos dirigimos a la parte de mostrar opciones de búsqueda, en la parte de listar las posibles bandejas en las que podríamos limitar o restringir nuestra búsqueda, al final de todo aparecen las etiquetas antes mencionadas. Por último, destacar que cualquier otra opción que no haya sido mencionada en este tutorial y que se quieran explorar, se pueden encontrar en los 3 puntos que se encuentran a la derecha del nombre de una etiqueta. Notar, por ejemplo, que hay opciones como el color de una etiqueta o también la visibilidad de una etiqueta en la barra lateral que pueden ser útiles para poder organizarnos mejor. Sin más que decir, pasemos a la próxima sección. Cuando nosotros reenviamos un correo electrónico, puede que lleguemos a llamar a la dirección a la cual reenviamos el correo electrónico como una dirección de reenvío. Sin embargo, esto no es a lo que nos referimos cuando hablamos del concepto. Para poder entenderlo mejor y ver realmente qué es a lo que nosotros nos referimos y de qué nos podrían ser útiles estas direcciones de reenvío, veamos un último problema o más bien un último ejemplo.
Supongamos que a la materia en la cual Pepe da en cuarto informática, este año se adscribe una persona. Digamos que esta persona se la llama Alicia, ¿no? La tarea de Alicia entonces es ayudar a Pepe en su labor como docente. Para poder disponer su ayuda, Pepe quiere que los correos electrónicos que le envían los alumnos de cuarto informática a su dirección finalizada en @ips.edu.ar les sean de una forma reenviados o que Alicia puede tener acceso a dichos correos electrónicos. Por supuesto, Pepe no quisiera darle las credenciales de su correo electrónico a Alicia, dado que justamente podría llevar ciertos peligros, tanto que, por un lado, tenga acceso a los correos electrónicos que le llegan de las otras divisiones, lo cual es algo que no querría para mantener cierta confidencialidad con el alumno, o también, por ejemplo, para que no haya confusiones entre quién es el que realmente está escribiendo un correo electrónico. Por este motivo, introducimos el concepto que estamos hablando de las direcciones de reenvío. Las direcciones de reenvío por sí mismas se pueden usar en un uso más básico como para un reenvío automático, es decir, para el reenvío de todos los correos que llegan a una bandeja de entrada, o más bien a los que llegan a un correo electrónico, hacia otro correo electrónico en particular. Esto podría resultar contradictorio, dado que nosotros dijimos que solamente queremos reenviar los correos que vienen desde cuarto informática, así que les llegan los alumnos a Pepe desde cuarto informática. Para poder hacer esto necesitamos también hacer uso no solamente de las direcciones de reenvío, sino también del uso de filtros. Sin embargo, esto es un concepto que, como ya venimos anticipando, daremos al final de este tutorial. Por el momento entonces nos conformaremos con saber cómo configurar una dirección de reenvío. Esto no implica que una dirección de reenvío por sí misma sea completamente inútil. Pues, por ejemplo, dado el caso en el que Pepe quisiera que todas las direcciones de correo, es decir, todos los correos electrónicos que le llegan a @ips.edu.ar sean reenviados a su cuenta personal, puede hacer uso de esta herramienta. O al revés, es decir, que todos los que le llegan del Gmail llegan al @ips.edu.ar. Esto combinado con la posibilidad que ofrece Gmail, que no abarcaremos en el video, pero nos permite poder enviar correos electrónicos desde un mail estando desde otro, el que dejo el link en pantalla para más información, podría combinarse para hacer prácticamente que unificar cuentas de correo en una sola de una forma mucho más sencilla. Volviendo al problema original, tenemos que saber entonces cómo configurar direcciones de reenvío para después, más adelante, poder aplicar o resolver nuestro problema con el uso de filtros. Vayamos al Gmail para ver entonces cómo podemos hacer esto. Una vez más, nos encontramos en el Gmail. Vamos a ver cómo podemos agregar una dirección de reenvío. Para dicho propósito, nos dirigimos al engranaje que se encuentra en la esquina superior derecha de la interfaz, que al poner el mouse encima dice Configuración. Al hacerle clic se nos despliega un panel en el cual, de entre todos los botones que nos aparece, ponemos el que dice Ver toda la configuración al principio de todo. Nos aparecen una serie de opciones adicionales para poder modificar distintas configuraciones del Gmail. No hay que asustarse de la cantidad, lo que nos interesa es ir de entre todas las pestañas que se encuentran arriba de ellas, la que dice Reenvío y correo POP-IMAP. Nos aparecen otras opciones y nos interesaría claramente la primera, que tiene un botón que dice Agregar una dirección de reenvío. Notar que, como una curiosidad, el mismísimo Gmail nos da como sugerencia la posibilidad de combinar el uso de filtros con las direcciones de reenvío, dadas las posibilidades que estas nos brindan. Hacemos clic en el botón que dice Agregar una dirección de reenvío y nos aparece otra ventana más en la cual vamos a ingresar la dirección que queremos ingresar, en la cual queremos reenviar los correos electrónicos. En este caso yo voy a usar mi correo electrónico personal, que es el que venimos usando para las distintas pruebas. Le damos a siguiente y nos aparece una ventana emergente para confirmar nuestra decisión. Le damos a continuar. Otra ventana más nos aparece diciendo que se nos envió un correo de confirmación. Este correo contiene un código, el cual nosotros debemos ingresar en este cuadro de texto que nos aparece en pantalla para poder verificar que la persona que es propietaria del correo que nosotros ingresamos esté de acuerdo con agregarlo como dirección de envío. Voy a buscar ese código y lo podemos pegar. Ya tengo copiado el código, voy a ingresarlo y lo verificamos. Efectivamente se ha verificado correctamente y podemos ver que nos aparecen otras opciones. Por defecto viene establecido inhabilitar el envío y la segunda dice reenviar una copia de los mensajes entrantes a el correo que nosotros ingresamos. Para poder activar el reenvío automático del cual hablábamos, debemos elegir la segunda opción y podemos notar que la dirección de correo que antes ingresamos es solamente una lista desplegable. Es decir, nosotros podremos tener varias direcciones de reenvío. La diferencia está en que realmente el reenvío automático permite establecer una sola como para dicho propósito, pero podemos tener muchas direcciones de reenvío para los filtros que más adelante veremos. También podemos eliminar una dirección de reenvío usando la opción que dice eliminar y podremos confirmar en el cuadro que nos aparece. En este caso no lo vamos a hacer. Por último, podemos establecer el comportamiento de los correos que se reenvían automáticamente con esta segunda lista desplegable, en el cual podemos decir que se conserven las copias, que en todo caso las copias de conservarse se marquen como leídas, que se archiven o hasta que se eliminen. Para finalizar y dejar los cambios hechos del reenvío automático, ponemos guardar cambios al final.
Notar que la dirección de reenvío no hay que necesariamente guardar cambios, sino que realmente guardamos los cambios para establecer la segunda opción que habíamos cambiado del reenvío automático. Algunas aclaraciones adicionales: decir por un lado que uno debería poder establecer cualquier dirección de correo electrónico, más allá de sea Gmail o no, como una dirección de reenvío. Estaré dejando en pantalla una captura del mail de verificación que me había llegado. Por otro lado, destacar el comportamiento de los correos reenviados. Es decir, si una dirección de correo A le envía un correo electrónico a una dirección B y luego este está configurado para reenviar a una dirección C, el correo que le llega a C dice que el remitente es A y que el destinatario es B. Es decir, se mantiene el remitente y el destinatario originales. Ahora sí, si C luego quiere responderle A, aparece como remitente C y como destinatario A. Con estas aclaraciones, por fin podemos pasar a explicar el concepto de filtros. Como adelantamos anteriormente en el video, la última de las herramientas a desarrollar es la de los filtros. El motivo de esto es porque debemos de conocer las herramientas antes vistas en este tutorial para poder entender qué son y para qué nos sirven dichos filtros. Por este motivo hagamos un breve repaso de lo que vimos hasta el momento. Por un lado, primero vimos de lo que sería la barra de búsqueda de los criterios de búsqueda, en el cual nosotros tenemos que, dado un conjunto de correos electrónicos, podemos aplicar un cierto criterio para seleccionar algunos de ellos y luego aplicar acciones sobre los mismos según nuestras necesidades. En el caso de las etiquetas, por otro lado, podemos crear lo que serían las categorías, que llamamos precisamente etiquetas, que luego podemos asignar a los correos electrónicos para tenerlos organizados con mayor facilidad y según nuestras necesidades. Y por último, en el caso de la dirección de reenvío, hablamos del concepto del reenvío automático, en el cual nosotros podemos configurar una dirección de correo electrónico tal que todos los correos electrónicos que lleguen a dicha dirección sean automáticamente reenviados a otra dirección especificada. Ahora bien, la disposición de estos elementos en pantalla no es mera coincidencia, sino que está puesto a propósito para mostrar que podríamos decir que todos estos tres elementos podrían formar parte de la estructura de un filtro, ¿no? Ahora bien, el tema con los filtros es que podremos compararlo un poco con los criterios de búsqueda porque hacen el uso de los mismos. Es decir, un criterio de búsqueda lo que hace es buscar justamente en los correos antiguos para poder filtrar algunos correos electrónicos. En este caso, el filtro lo que recibe como entrada es los correos entrantes en tiempo real, es decir, los correos que nos van llegando a nuestra casilla de entrada, ¿no? Estos correos se comparan con un criterio establecido dentro del filtro, en el cual se dice, si cumple con ese criterio, se hacen unas acciones que vamos a ver a continuación. De lo contrario, se sigue de largo. Le podemos ver bien qué es lo que pasa cuando se sigue de largo, entre comillas dicho. Cuando se cumple con el criterio de búsqueda, entonces se pueden ejecutar, dijimos, ciertas acciones. Entre ellas, por ejemplo, sería asignar al correo una etiqueta en particular o, por ejemplo, reenviarlo a una dirección de reenvío antes establecida. Otras acciones incluyen, por ejemplo, marcarlo como visto, ¿no? Así como marcar el correo como leído, o también, por ejemplo, eliminar el correo en cuestión, entre otras que veremos justamente en el Gmail. Notar que cuando hablamos de las acciones hablamos de un O, es decir, que no necesariamente debemos realizar todas ellas, sino solamente podemos realizar algunas o ninguna, aunque no tendría mucho sentido en este último caso. Una vez que se ejecutan todas las acciones o se aplican todas las acciones sobre los correos que pasaron justamente el criterio de búsqueda, se sigue también de largo, podríamos decirlo, ¿no? Cuando hablamos que se sigue de largo, entonces estamos diciendo que se va a comparar nuevamente el correo con otro filtro. Si podríamos tener más de un solo filtro, podemos tener filtro 2, filtro 3 y así sucesivamente, ¿no? Una vez que se compara con todos los filtros y se ejecutan todas las acciones correspondientes según cumplan o no los correos que están entrando con los criterios de búsqueda, con los criterios en cada uno de los filtros, quedará en el correo bajo las acciones establecidas. Notaré que sí, que no necesariamente esto nos asegura un determinado orden, en el sentido que no deberíamos de tener cuidado de no establecer filtros que dependan de la ejecución del orden de los mismos. Si por ejemplo un filtro depende de una determinada condición que después otro filtro podría cambiar sobre un correo entrante, podría generar resultados mixtos. Ahora bien, ¿de qué nos sirve todo esto? Y lo que nos sirve todo esto precisamente es que podemos mejorar mucho lo que serían las soluciones que planteamos a los ejemplos que hablamos antes. Por ejemplo, en el caso de las etiquetas, nosotros hemos hablado de la posibilidad de clasificar los correos electrónicos según vengan, por ejemplo, de la tercera o, por ejemplo, de la séptima, etcétera, ¿no? Si nosotros tuviéramos algún criterio de búsqueda que a nosotros nos permita saber que los correos vienen de los alumnos de estas divisiones, nos sería fácil luego aplicarles las etiquetas mediante el uso de filtros. Una forma de poder realizar esto sería justamente con grupos de contactos, es decir, de tener grupos de contactos establecidos en Google Contacts, en los cuales tengamos la lista de los correos electrónicos de los alumnos de una cierta división, tanto sea proporcionado por la institución o por el consentimiento de los alumnos. Ahora bien, no solamente nos soluciona este problema, sino también el problema que habíamos hablado de la persona adscripta, en el cual, bueno, en este caso que habíamos dicho que era Alicia, para poder reenviarle los correos de cuarto info solamente necesitaríamos tener un grupo de contactos en el cual estén los correos de cuarto informática para que después se reenvíe a la dirección de ella, siempre y cuando acepte que su dirección sea usada como una dirección de reenvío.
Con todo esto sabido, en resumen, tenemos que los filtros nos permiten automatizar distintas tareas que de otra forma serían más tediosas y por lo tanto pueden sernos realmente útiles. Y a esto hablábamos de la gran cantidad de posibilidades que nos pueden proveer dichos filtros. Habiendo dicho todo esto, veremos cómo podemos aplicarlo en el Gmail e implementar las soluciones que acabamos de proponer. Nos encontramos por última vez en el Gmail para ver cómo podemos crear los filtros solución a los problemas planteados. Notar que he creado lo que sería un grupo de contactos de Google que tendría hipotéticamente la lista de los correos electrónicos de Cuarta Informática. Por este motivo solamente realizaremos el filtro del etiquetado automático aplicado a este curso, como también resolveremos el problema de la persona adscripta. Por ello primero debemos ver cómo crear un filtro. Por dicho motivo vamos a ir primero a lo que serían las configuraciones. Podemos hacer esto de la misma forma que lo vimos con direcciones de reenvío. Una vez que nos encontramos en las configuraciones principales, nos interesa ir a la pestaña que dice filtros y direcciones bloqueadas y posteriormente al botón que dice crear un nuevo filtro. Eso sí, podría llamarnos la atención que al querer crear un nuevo filtro realmente se nos abran las opciones de búsqueda, aunque esto está justificado desde el punto de vista que cuando explicamos filtros dijimos que estos usan criterios de búsqueda para poder comparar los correos electrónicos. Además, notar que el cuadro de búsqueda no es exactamente el mismo que cuando hacemos una búsqueda convencional. Las diferencias no entraremos en detalle, cada uno lo puede ver si está interesado por su propia cuenta. Entonces nosotros empezaremos con lo que sería el etiquetado automático. El criterio de búsqueda sería buscar todos los correos electrónicos que se han enviado por alumnos de Cuarta Informática. Tengo un solo correo electrónico en este grupo que había mencionado, pero es suficiente para este caso. Podemos crear el filtro y nos aparece una segunda ventana con las posibles acciones que podemos ejecutar sobre los correos que cumplan con los criterios. Entre ellos podemos verlo algunos que ya mencionamos, como aplicar etiquetas, enviar a direcciones de reenvío, eliminar correos electrónicos, marcar como leído, entre otros. También podemos aplicar lo que sería el filtro a los correos antiguos con la última de las opciones, pues lo menciono porque puede ser útil, pero no es algo que aplique en nuestro caso. Sí aplicaría en nuestro caso lo que sería la primera de las opciones que habla de omitir recibidos, de archivar los correos electrónicos. Esto permitiría que, como estamos etiquetando los correos electrónicos, mantenerlos aún más organizados, ya que como tenemos un acceso fácil establecido a partir de la barra lateral, no sería necesario que se nos mezclen con el resto de los correos recibidos. Lo tildamos y después procederíamos a aplicar las etiquetas que nosotros habíamos creado antes. Debemos aplicar C de Rosario y C de Rosario cuarto info. El problema con esto es que por filtro solamente se admite una sola etiqueta. Si pongo C de Rosario y después si pongo C de Rosario cuarto info, no puedo poner las dos etiquetas al mismo tiempo. Dejaré por el momento C de Rosario cuarto info y crearé el filtro. Nos devuelve lo que sería la ventana a la parte de las configuraciones, en la cual podremos ver que si quisiéramos editar o eliminar alguno de los filtros, hay algunos botones al lateral de los mismos. Para poder entonces resolver el problema, que solamente podemos asignar alguna de las dos etiquetas que habíamos creado, entonces debemos crear un segundo filtro con el mismo criterio de búsqueda que antes, es decir, podemos poner cuarto info, y en este caso asignaríamos la etiqueta que nos falta. En este caso decimos entonces que sería C de Rosario, y creamos el segundo filtro. Podremos luego extender con las listas de los contactos del resto de divisiones lo que sería la asignación automática de etiquetas a partir de usar filtros similares a los dos mencionados. Después, para resolver el problema de Alicia, para que reciba los correos reenviados de Cuarta Informática, el criterio sería el mismo. Es decir, también se deberían reenviar los correos electrónicos que provienen desde Cuarta Informática, de la lista de correos de contactos de Cuarta Informática, y en vez de aplicar una etiqueta pongo reenviar a la dirección de reenvío antes establecida. Suponemos que esta dirección sería la de Alicia. Y creamos el filtro. Con estos tres filtros creados estaríamos resolviendo los problemas que nosotros habíamos planteado. Ahora lo único que nos falta sería cuestión de probarlo. Con ello podemos acceder a lo que sería, digamos, a la barra lateral e ir a la subetiqueta de Cuarta Informática en C de Rosario y ahora proceder a enviar un correo electrónico a esta dirección para mostrar que funciona. Podemos ver que el correo llegó correctamente, se encuentra la etiqueta de cuarto info que es en la que estábamos, también podemos ver que se encuentra la de C de Rosario y que no está en la bandeja de recibidos, por lo que no hubo ningún problema al archivarlo. Para también mostrar que se reenvió correctamente, le estaría dejando una captura de pantalla. Y con esto estaríamos dando por finalizado el tema del tutorial. A mí que me toca finalizar, espero que se hayan entendido todos los tutoriales, que hayan sido menos, tanto los de mis compañeros como el mío, que se haya podido haber aprendido algo y entender que el Gmail es una herramienta un poco más compleja de lo que nos puede parecer normalmente, ¿no? Por mi parte, que perdonar por la duración extendida, creo que estuvo justificado y que no se haya notado el crecimiento de mi barba a lo largo de las distintas grabaciones. Sin más, muchas gracias por quedarse hasta el final del video y de todos los tutoriales.